Muy buenas tardes. Los jueves culturales están muy contentos esta tarde porque hemos tenido a un visitante, un invitado de lujo, que es el doctor José Sánchez Paredes. Él es doctor en antropología por la Universidad Católica del Perú, es miembro de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de la Religión, es miembro también de muchos seminarios interdisciplinares para estudios de religión y conducta, etc. Además, es profesor asociado tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, es experto en dinámicas religiosas tradicionales y modernas, y también es autor de importantes artículos publicados en prestigiosas revistas. A su vez, es un buen amigo, por lo tanto, yo estoy muy contento que haya aceptado esta invitación. Su agenda es muy apretada, tiene mucho trabajo universitario, pero le agradezco y le agradecemos enormemente su tiempo que nos va a regalar. Estén atentos, tengan sus preguntas en la memoria o escríbanlas por el chat. Después va a haber un momento de preguntas de esta conferencia tan importante como es las sectas en la dinámica contemporánea. Bienvenido, Pepe, y estamos dispuestos a escuchar todo lo que nos quieras decir porque tú eres un experto. Bueno, muchas gracias, Enrique, por tu intermedio. Un agradecimiento muy especial a la Universidad San Ignacio de Loyola por esta importante ocasión que me están brindando. Yo en verdad agradezco mucho, es una deferencia. Yo creo que has sido, Enrique, muy generoso en tu presentación y agradezco mucho esta acogida. Efectivamente, gran parte de mi experiencia profesional y personal la dediqué al estudio de la religión, que se convirtió en una especie de motivo personal para llevar adelante una serie de aspectos en la formación académico-profesional, que fue parte del tema que ocupó las tesis que he tenido ocasión de desarrollar como parte de mi formación profesional. Entonces, lo que voy a hacer en esta presentación es más o menos hacer un recorrido muy apretado por el tema a partir de 4 aspectos. Primero voy a hacer una visión general de lo que son los aspectos básicos de la religión, de lo que es la teoría básica de la religión, porque personalmente pienso que el tema de la secta se entiende mejor en el marco de lo que es el concepto de religión, el tema de religión. Hay una serie de modificaciones, cambios que ocurren en la manera como se construyen las sectas como experiencia religiosa, que de todas formas alcanzan a tener una mayor nitidez y comprensión si es que se los ve a la luz de lo que es la religión. Además, por otra razón importante, porque es importante tener en cuenta la distinción que hay entre la religión como un fenómeno institucional y la religión como una dimensión fundamental de la cultura. Hay una distinción muy importante ahí. Normalmente las sectas, lo que se conoce como sectas, el nombre no me gusta mucho, sociológicamente no hay otro término para reemplazarlo, sin embargo es el único del cual disponemos. Y luego vamos a ver un acápite acerca de la manera como entender la definición más adecuada. En segundo lugar, lo que voy a tratar de presentar es una definición adecuada de religión que nos permita situar el fenómeno como parte de un fenómeno mayor de otros fenómenos culturales. Y en tercer lugar, voy a hacer una breve panorámica de lo que ocurre con la religión dentro de la modernidad. Cuáles son los giros que ha tenido y cómo la posmodernidad ha significado un cambio fundamental dentro de la manera como se construye la religión en este contexto moderno, ¿no? Justamente las sectas es un indicador, la emergencia de nuevos movimientos religiosos, es un indicador, una señal de que hay cambios, de que hay crisis, de que hay transformaciones que están produciéndose dentro del contexto de la modernidad. Justamente, ¿no? La hipótesis central es que las sectas, la difusión de amplios movimientos religiosos, es como una respuesta a la intensa secularización que ocurrió como consecuencia de la difusión de la modernidad. Y en último lugar, vamos a hacer una breve caracterización de este fenómeno de las sectas y espero que
me alcance el tiempo, y si no, los aspectos que no logremos abordar en esta breve presentación, los podremos conversar de repente en el diálogo. Entonces, en primer lugar, podemos partir de repente pensando en qué cosa no es la religión, ¿no? Para poder después arribar a qué sí cosa es y cómo lo podemos definir. Normalmente lo que no se entiende como religión, pero que paradójicamente, y por eso empiezo con este aspecto, lo que no es religión es paradójicamente aquello que aparece combinado con los fenómenos religiosos que resurgen dentro de lo que nosotros conocemos esta época de post-secularización y de post-modernidad. Y una cosa fundamental que normalmente desde las ciencias sociales se establece como una distinción de la religión y que por lo tanto no es religión, es la magia, ¿no? La magia, la brujería, la hechicería, la superstición, esos elementos que son muy parecidos a lo que es el fenómeno religioso, normalmente se presentan como una especie de fenómeno que tiene características muy similares al comportamiento religioso, pero que no lo son. Y en efecto, ¿no? Una breve caracterización de la magia nos dice que es un conjunto de técnicas, un conjunto de fórmulas para la manipulación de lo sobrenatural. La magia es una forma de influir en el ánimo de las fuerzas sobrenaturales para que produzcan ciertos efectos que tienen un carácter individual, personal, de satisfacer algún tipo de necesidad de carácter material o de cualquier otra naturaleza en la persona, ¿no? Y su característica es esa, como una técnica para influir en el ánimo de lo sobrenatural. En cambio, la religión es una realidad que se constituye más bien sobre la base del reconocimiento de la majestad y de la grandeza de lo sagrado como una fuente a la cual no puede manipular, presionar o intervenir, pero sí puede esperar y rogar su participación. Paradójicamente, repito, dentro de la modernidad y posmodernidad, los nuevos movimientos religiosos hacen un uso muy articulado de todos estos elementos para componer la dinámica de los nuevos movimientos que vemos hoy en día, ¿no? Entonces, esa sería una primera distinción de lo que no es religión. Sin ánimo de entrar en polémica, solamente para una mayor ubicación del tema, yo diría que tampoco es religión el opio del pueblo. La religión no es el opio del pueblo. No estoy aquí estableciendo ningún debate, simplemente estoy señalando lo que es una suerte de reducción que se hace de la religión a un aspecto económico fundamental. Cuando Marx dijo esta frase, efectivamente tenía mucha razón, porque era un contexto en el cual, en todo el avance del capitalismo industrial, ¿verdad? Con todo lo que significó de transformación de las relaciones sociales en el mundo europeo, efectivamente, la Iglesia parecía ahí vinculada a los grupos de poder, legitimando esa relación político-económica. Entonces, en ese sentido, sí, hay una cierta consideración de que la religión es el opio del pueblo. Pero desde el punto de vista más antropológico, considerando la religión como una parte fundamental de la cultura, efectivamente la religión es mucho más que eso. De otro lado, la religión tampoco es, como decía Freud, una neurosis obsesiva, ¿verdad? Ya hay toda esa vieja formulación, ya discutida, aclarada, de que la religión efectivamente no es, efectivamente, como decía Freud en sus estudios psicoanalíticos, una especie de sustitución del padre, ¿no? Que los seres humanos, las personas, no alcanzamos a madurar plenamente y necesitamos un padre que nos siga protegiendo, acogiendo, ayudando a lo largo de la vida. Y por eso proyectamos esa imagen en Dios. La religión no es eso simplemente. Lo que sí vamos a observar que la característica fundamental, una de las características fundamentales del hombre moderno es justamente, y del hombre postmoderno podríamos decir, es esta especie de angustia existencial que sobreviene en el desarrollo de la vida cotidiana, pero no solamente en el desarrollo de la vida cotidiana, sino en las distintas esferas en las que la vida se desarrolla en el mundo postsecular, en el mundo postmoderno, en el mundo de la mayor racionalidad que se ha podido pensar, ¿no? Entonces, allí más bien sobrevienen sí una serie de disrupciones de carácter emocional, angustias existenciales y toda una serie de males que tienen que ver con esa separación que en el hombre ha ocurrido entre el cuerpo, la mente y el espíritu.
que son supuestamente los efectos de esa posmodernidad, postsecularización en la que ha atravesado la sociedad. Muy bien, entonces tampoco la religión es una enfermedad del lenguaje, porque se decía que la religión era una especie de formación del pensamiento por la gran cantidad de mitos a los que se recurre en un sistema religioso. Y los mitos tienen una suerte de, digamos, simbolización que, entre comillas, deforma la realidad a tal punto que la hace irreconocible. Entonces, cuando esto se expresa en los discursos hablados en las distintas tradiciones culturales, mostraría que la religión sería como una especie de distorsión del pensamiento que a su vez expresa correlativamente en un lenguaje distorsionado. Entonces, la religión no es eso precisamente. Entonces, ¿cómo pensar adecuadamente la religión? En primer lugar, pensar que la religión es una parte de la cultura, ¿no? La religión es una parte de la cultura, es una parte esencial de la manera como se ha construido la vida social desde que el mundo es mundo. Y bueno, sería largo explicar esto, pero digamos hay una serie de elementos que nos muestran que la religión ha tenido un factor muy importante asociado al desarrollo de la cultura, de las relaciones sociales, de la estructuración de la sociedad y de, sobre todo, los medios de supervivencia de la sociedad humana. Por una u otra razón, instrumental o existencial, la religión se ha convertido en un hecho esencial para la sociedad, ¿no? Y esto, y justamente es parte de la hipótesis que se discute, esto vale también para la sociedad moderna, postsecular, o como querramos caracterizar a esta etapa del avance del mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, la religión, partimos del supuesto de que es una constante. Es una constante que desde luego va a tener sus modificaciones, variantes, no todo el tiempo es la misma ni tiene el mismo sentido, pero la religión se convierte en un hecho fundamental para la vida social y humana. Entonces, siendo parte de la cultura, la religión aparece como toda cultura, constituyendo un sistema de símbolos, que es a través de los cuales se transmite el contenido de la religión y, como toda cultura, ¿verdad?, quienes participamos en los sistemas religiosos nos vamos socializando, nos vamos desarrollando, vamos construyendo nuestras identidades en el marco de esos sistemas religiosos, ¿no? El otro aspecto fundamental que tiene que ver con la religión es su aspecto específico, ¿no? Aspecto específico en el sentido de que, si bien es cierto, desde un punto de vista objetivo, las ciencias sociales no se preocupan por la naturaleza de lo sagrado, lo toman como una referencia a partir del cual se construyen todos los sistemas de prácticas, creencias, formas de organización, etcétera, etcétera, pero no se preocupa en sí de definir si existe o no lo sagrado, ¿no? Lo sagrado supuestamente es una parte de la realidad, pero no compete a la antropología resolver si existe o no. Eso es más bien materia más bien de la teología, de la filosofía, de la fenomenología de la religión. Y en consecuencia, lo que sí va a ser específico de la religión va a ser su referencia, es decir, la construcción que hace de todos sus elementos constitutivos por referencia a una supuesta realidad sagrada. Eso de manera constante. Esta idea, en el contexto de la modernidad y de la posmodernidad, va a tener una suerte de modificación. Cuando resurgen las religiones, luego de su secularización, cuando resurgen los movimientos religiosos, cuando aparece el fenómeno de las sectas, lo hacen precisamente no para retornar a una visión de lo sagrado, porque lo sagrado, digamos, tal como ha sido definido en el marco de las grandes tradiciones religiosas, que son justamente las que entran en crisis en la modernidad, no tienen precisamente ya ese mismo soporte sociológico para definir lo sagrado como una relación específicamente vinculada a las iglesias. Y entonces se encuentran otras formas, otros canales, otros caminos de expresión. Sigue habiendo una referencia a algo misterioso, a algo sobrenatural, a algo que está más allá de lo normal, pero que no siempre coincide con esto de lo sagrado, ¿no? Entonces, por eso le decía hace un instante de que, si bien es cierto, en la posmodernidad la religión no aparece como una cuestión totalmente pura, aparece asociada con fenómenos que tienen que ver con la magia, con la brujería y con otros elementos que no precisamente se refieren a lo sagrado, sino más bien a esas fuerzas que gobiernan el mundo sobrenatural. Muy bien, entonces, lo dicho hasta aquí es para poder enmarcar
el amplio universo de fenómenos religiosos, dentro de los cuales, no me cabe duda, se pueden y deben, de hecho, entenderse el fenómeno de los movimientos religiosos, ¿no? De las llamadas sectas religiosas. ¿Cómo definir entonces, para sintetizar esta primera parte, cómo definir adecuadamente lo que es la religión, ¿no? Yo personalmente prefiero quedarme con la definición del concepto de religión del antropólogo norteamericano Clifford Geertz. Clifford Geertz, como sabemos, es un antropólogo que cuestiona mucho la manera como se planteó la antropología norteamericana y propone una síntesis, una definición específica de lo que es la religión, ¿no? Él dice, la religión es una parte de la cultura, y la cultura tiene que ser entendida desde lo que es específicamente humano. Y lo específicamente humano es la capacidad de construir símbolos, de construir representaciones simbólicas de la realidad. Y por eso, para Clifford Geertz, la religión es un sistema de símbolos que establece en el hombre poderosos, penetrantes y duraderos estados de ánimo y motivaciones, formando concepciones de un orden sagrado de la existencia, de tal efectividad y realidad que los estados emocionales y las motivaciones parecen ser totalmente ciertas, ¿no? Bueno, habría que analizar mucho aquí, pero solamente quiero quedarme con el aspecto fundamental de esta definición que nos muestra la religión como una manera de ver la realidad, como una perspectiva, como una visión de la realidad. Obviamente, si la definición ve la religión como un sistema de símbolos, entonces debemos incorporarla como todo aspecto de la cultura que se proyecta hacia el cosmos, que lo ordena el cosmos, que convierte, como todo sistema cultural, convierte el caos, el desorden, en orden y cosmos, ¿no? Entonces, hasta allí lo que nos interesa destacar acerca de la religión como un marco general para poder entender a este fenómeno de la secta, del cual es un aspecto. ¿Qué cosa es lo que pasa entonces con la religión en la modernidad? Lo primero y más importante entonces es señalar que contra todo pronóstico, ¿verdad? Contra todo pronóstico del debate que fue construyendo las ciencias sociales desde el siglo XVII en adelante, XVIII, XIX, y que arriba hacia mediados del siglo XIX, con toda la formulación de lo que son las miradas objetivas acerca del mundo social, que de alguna forma hacía suponer a los grandes filósofos racionalistas, extremadamente positivistas, ¿verdad?, que la religión iba a ser como una especie de subproducto que necesaria y inevitablemente iba a desaparecer. Contra todo pronóstico, la religión persiste, ¿no? Persiste más allá de lo que la propia modernidad racional, a través de todas sus instancias deliberantes, produjo como pronóstico. La religión, lo que estamos viendo ahora, persiste en todos los ámbitos de la modernidad, no se ha diluido, no se ha desaparecido. Ha habido un lapso en el que el tránsito de la modernidad a la posmodernidad ha generado una serie de circunstancias, pero que no ha significado el deterioro de la religión como tal. Y por eso les decía, y este es el otro aspecto importante, que debemos distinguir lo que es una institución religiosa de lo que es el fenómeno religioso desde el punto de vista antropológico. Una cosa es la religión como parte de la sociedad, como parte de la cultura, como hemos visto, y otra cosa es la institución religiosa. Lo que nosotros vemos en la modernidad es que lo que ha entrado en crisis, lo que ha colapsado, lo que ha entrado en una forma de deterioro. Bueno, dicho sea de paso, ¿verdad? Yo quiero decirles que no solamente soy un antropólogo con una identidad religiosa definida. Yo soy católico, no tengo ningún problema en anunciarlo, pero esa, digamos, condición religiosa a mí no me impide, ¿verdad?, hacer un diagnóstico, un análisis objetivo de esa realidad. Yo soy consciente de las tremendas dificultades que atraviesa una institución compleja como la Iglesia, pero lo que nosotros vemos en la realidad de hoy es que efectivamente los cambios, las transformaciones que el mundo social ha tenido son de tal magnitud que hacen que la Iglesia ya no sea la forma de organización que corresponde a un sistema religioso como el que necesita la modernidad o como el que ha perdido la modernidad. La Iglesia, las grandes instituciones religiosas, que son las que más han resentido estos cambios dentro de la secularización y dentro de la modernidad,
Las iglesias corresponden a un modo, a una etapa de la sociedad. Una sociedad compleja, una sociedad extremadamente amplia, en la que sí, efectivamente, ¿no? Se corresponde con esta gran institucionalidad burocratizada, compleja, muy abstracta, muy impersonal en muchos de sus aspectos, que determina, ¿verdad?, su deterioro y la incapacidad de poder resolver las necesidades que toda religión cumple a través de su forma de organización, ¿no? Entonces, es importante distinguir que en la modernidad lo que ha entrado en crisis no es precisamente la religión como fenómeno, sino más bien las instituciones que forman parte de esta dinámica social, de esta dimensión social que nosotros conocemos como el mundo moderno. Ahora, nosotros estamos hablando de una modernidad como si esto fuese general para todo el mundo, desde luego. Nosotros no somos parte directa de este proceso. Lo somos en la medida en que, por la conquista y por todos los procesos que nosotros hemos vivido como latinoamericanos, somos parte de un proceso en el cual el mundo occidental se hizo presente en esta parte del mundo y que dejó las bases para poder desarrollar una dinámica social, moderna, contemporánea, de la que nosotros somos parte. Pero la particularidad de Latinoamérica es que tiene otros canales, otros modos, otros procedimientos y otras maneras de desarrollar este mismo fenómeno que estamos viendo y que se da en el mundo occidental, ¿no? Nosotros no somos ajenos a ese proceso, pero como parte del mundo occidental en su versión española y ahora latinoamericana, lo que estamos viviendo es también parte de este proceso. La gran diferencia es que en Latinoamérica la religión nunca dejó de ser parte del modo como se construyen las sociedades en el mundo contemporáneo. Nosotros somos herederos de una larguísima tradición, de una muy amplia y compleja tradición social y cultural en la cual la religión ha sido una parte fundamental. No podemos prescindir de las formas fundamentales de lo que tiene la sociedad contemporánea en sociedades como el Perú, porque somos parte de esa modernidad, ¿no? Y esa modernidad tiene, en el caso peruano, tiene sus propias dimensiones, sus propios canales de construcción. Entonces, para nosotros es importante ver que nuestra modernidad se construye en el marco de estas dinámicas religiosas, incluso sobre la base de estas dinámicas religiosas nuevas y contemporáneas. Bueno, entonces, en la modernidad entonces han ocurrido una serie de cambios. La modernidad ha convertido al mundo social en un mundo más individualizado, ¿no? En un mundo más global. La globalización es un factor muy importante de formación de los nuevos grupos religiosos, de los llamados nuevos movimientos religiosos, de las llamadas sectas, ¿no? La globalización tiene que ver con la construcción del mercado. El mercado ha globalizado al mundo entero en las relaciones políticas y económicas, y esto es un fenómeno fundamental que deriva y deviene de todo el proceso de la modernidad y de la posmodernidad, ¿no? Una característica fundamental de la modernidad, y ahora en sus etapas postseculares o posmodernas, es justamente esta, el de la globalización. La globalización va a ser lo que hace posible la difusión, circulación, recirculación, fusión, articulación de toda esa amalgama inmensa de formas sincréticas en sus más variados e inimaginables modos que constituyen la trama de la religiosidad nueva que ha emergido dentro de este contexto, ¿no? Entonces, esto no es ajeno para nosotros también, repito, pero parte de haber sido un proceso fundamental, una dinámica histórica que se produce en Occidente como consecuencia de esa separación, ¿no? De esa crisis del llamado consenso secular que provoca esta escisión en el sujeto, esta división en el sujeto entre lo que es su mente, su espíritu y su cuerpo, entre lo que es la mente y el cuerpo, ¿no? El espíritu y el cuerpo, que tiene que ver con todo el proceso de Descartes, en fin, de toda la afirmación de la racionalidad y del positivismo, para arribar finalmente en una concepción secular de lo que es la sociedad, en la que se va prescindiendo cada vez más de esos órdenes sagrados que organizan y determinan la vida social y colectiva, para pasar a un orden más social, político y humano en el gobierno del mismo, ¿no? Y aquí cabría hacer de repente una pequeña distinción entre lo que es el proceso seguido en Occidente. En Occidente,
El proceso que ha seguido históricamente la sociedad es básica y fundamentalmente el del tránsito de formas sociales que se han ido constituyendo sobre la base de lo que se ha entendido como el consenso sagrado. Consenso sagrado, esos términos son los que emplea Fernando Fuenzalida, antropólogo que debe ser conocido por muchos de ustedes, ¿verdad? Que en un libro muy importante que tiene él, que ahora es póstumo, porque se va a reeditar próximamente, que se llama Tierra Baldía, analiza justamente el proceso de cómo en la posmodernidad empiezan a emerger una serie de resurgimientos religiosos que se entienden básica y fundamentalmente por, entre otras cosas, ¿verdad?, por esta distinción que estoy haciendo entre el fenómeno que es religioso, propiamente dicho, y que forma parte de la cultura, y que se convierte en una constitución fundamental de lo que es la vida social en general, ¿no? Y que hace que efectivamente en un determinado momento esas sociedades que inicialmente estuvieron basadas, que más que sociedades, ¿verdad?, porque eran las primeras etapas de la formación de Occidente, que más bien eran grupos comunitarios, grupos sociales que basaban su firmeza, su identidad y continuidad en esa especie de pacto sagrado establecido con Dios, con lo sobrenatural, con lo sagrado, con lo sagrado personalizado en Dios, ¿no? Las sociedades occidentales pasan por ese primer momento que constituye su identidad y su primera forma de ser a partir de esa vinculación con lo sagrado a través de un consenso. Un contrato, podríamos decir, que no es propiamente un contrato, ¿no? Porque en esa etapa la idea, la noción de contrato todavía no está afirmada, pero sí la de consenso. Entonces, la sociedad tiene la seguridad de que es el pueblo elegido, de que es el pueblo que está dirigido, guiado, orientado por lo sagrado y por Dios, y en eso basa su seguridad emocional, su seguridad existencial, el sentido de su vida, el sentido de su existencia, el sentido de lo que es parte de un colectivo, pasa por esa seguridad que le transmite Dios y lo sagrado. Lo que ocurre con la modernidad es que este consenso se va diluyendo, la sociedad se va haciendo cada vez más racional, el mundo se va haciendo cada vez más objetivo. Aparece todo el renacimiento con su influjo, ¿verdad?, de descubrimiento, de nuevas formas de entender la realidad, prescindiendo de esa fuente de lo sagrado. Se va complejizando más el pensamiento y en un momento, pensemos en todo el tránsito de lo que significó el debate occidental sobre el sentido de lo social a través de Hobbes en el Leviatán, estamos pensando en fin, en Comte y en todos los clásicos de la filosofía social que van desgranando este proceso de cómo la sociedad va perdiendo cada vez más esa dimensión sagrada, porque se van reconfigurando las formas de organización social, de modo que lo que constituye el consenso, ¿no?, es decir, el orden. Cuando hablamos de consenso estamos hablando de orden, de estabilidad, integración, comunicación. Lo que establece ese orden como fuente de la seguridad existencial en los sujetos se transforma radicalmente, porque ya se rompe, ¿no? Al hacerse más racional el pensamiento y la sociedad en la que se funda, obviamente se quiebra ese consenso, ya se pierde de vista la relación con lo sagrado, y más bien se pasa a una etapa en la que lo social es la fuente de la seguridad, las relaciones entre los grupos, las relaciones políticas y sociales, las relaciones de poder entre los distintos sectores de la sociedad, entre los hombres, entre los sujetos, se convierte en ese nuevo consenso. Y ese es lo que se conoce como el consenso secular, que sería el marco dentro del cual la modernidad se desarrolla, desenvuelve sus estilos de vida, en los cuales la religión ya no tiene cabida. Pero más que la religión, repito, lo que no tiene cabida son estas formas institucionalizadas de religión enmarcadas o encarnadas en las grandes iglesias, ¿no? Lo que efectivamente nosotros vemos es un debilitamiento, es una fragmentación, lo vemos ahora lastimosamente en el descrédito que muchos aspectos de la vida de las iglesias en el mundo, por los escándalos que vemos en todas partes en el mundo, expresan y reflejan esa crisis institucional por la que pasan las grandes religiones cristianas, ¿no? Entonces tenemos eso. Lo que ha ocurrido en todo este tránsito de ese consenso
sagrado a este consenso secular, es una crisis, ¿verdad? Una crisis en la que se expresa esa incapacidad que tiene el sujeto moderno, en la modernidad, ¿verdad? De poder establecer las bases para establecer su seguridad existencial. Vale decir, la dificultad que tiene de establecer un sentido existencial de sí mismo, porque ya no tiene esa fuente sagrada que se lo brindaba el consenso sagrado. Se ha perdido, se ha diluido esa fuente, esa referencia de seguridad existencial dentro del mundo moderno. Y lo que tenemos en lo que estamos viviendo como posmodernidad o postsecularidad es justamente eso, ¿no? El resurgimiento, el renacer de todo un grupo, un universo, un inmenso conjunto variopinto, variado, de formas religiosas, cuasi religiosas o de cualquier otra naturaleza, pero que tienen la finalidad de responder a esa búsqueda del sujeto postmoderno en esas fuentes de seguridad, estabilidad emocional, existencial, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto es que en los tiempos actuales, desde los años, este proceso empieza desde mediados del siglo XX, tiene toda su intensidad en los años 60, 70, con la difusión por todo el mundo de los movimientos, iglesias y religiones históricas, orientales, en fin, de todas partes en el mundo, que encuentran una especie de recombinación, reformulación, en el contexto del mercado al que estamos haciendo referencia, ¿no? ¿Qué tiene que ver el mercado? ¿Qué tiene que ver la globalización? ¿Qué tiene que ver el neoliberalismo con todo este proceso? Tiene que ver mucho, porque justamente el neoliberalismo, las nuevas formas de afirmación del capitalismo en el mundo moderno, tienen que ver con la afirmación de lo que son las democracias liberales y todo lo que ello representa como una expresión y recuperación de aquello que es fundamental para la sociedad humana. Recordemos que es el contexto también, mediado del siglo XX, en el cual se define los términos de la Guerra Fría, ¿verdad? Con digamos, el triunfo, llamémoslo así, del bloque capitalista, que determina el declive del comunismo en sus distintas formas, en distintas partes en el mundo, y por lo tanto el deterioro de lo que son las dimensiones ideológicas de la vida social. Es en este contexto entonces que empieza a aparecer, ¿no? Es decir, esa polarización, que nos recuerda mucho ahora lo que estamos viviendo en este contexto postelectoral. Esa polarización entre, ¿no?, el bloque comunista y el bloque capitalista, esa confrontación la pierde obviamente con la caída del muro de Berlín y con todos los procesos que ya conocemos, la pierde el sistema comunista, ¿no? Entonces, eso se proyecta en esta doble imagen de lo bueno y de lo malo, de lo demoníaco y de lo sagrado, ¿no? De lo que es positivo y de lo que es negativo. Y emerge el resurgimiento de la sociedad democrática como expresión del bien supremo al que todas las sociedades humanas deben acceder. En contraposición con lo que significó, ¿no?, el enemigo de Dios, el enemigo del humano, el enemigo de la religión, de Dios y de todo, que es el comunismo. Bueno, en ese contexto entonces se empiezan a difundir y a consolidar los distintos elementos que van a dar configuración definitiva a lo que es el sistema neoliberal. El sistema neoliberal aparece en todas partes legitimado ideológicamente como el fundamento del desarrollo, del progreso. Esto determina, obviamente, o digamos, es correlativo con la difusión mundial del mercado, el sistema de mercado. El neoliberalismo, que es la expresión máxima del mercado globalizado, es el marco dentro del cual podemos nosotros ver cómo emergen estos movimientos, estas formas de religiosidad. Porque es en esa globalización, en ese contexto global, en donde se producen las fusiones, ¿verdad?, las combinaciones, los sincretismos, las aliaciones entre elementos de los más diversos y variados tipos, elementos culturales, elementos tecnológicos, ideológicos, mitologías del pasado, estilos de vidas orientales, formas simbólicas del pasado medieval, formas simbólicas de la religiosidad egipta. Todo ese amplio conjunto de factores y de elementos
empiezan a reconfigurarse y a constituirse como dentro del sistema de mercado en pequeños bloques, en pequeños, como pequeños empaques que vienen con sus instrucciones, ¿verdad? Y extremadamente simplificados. Aquí, para poder entender el fenómeno de los nuevos movimientos religiosos y de las sectas religiosas, debemos entender esta lógica de mercado. No hay otra forma de entender la difusión global de las formas religiosas más variadas en el mundo si es que no lo hacemos a través de esta visión del mercado. Ustedes deben saber de que aquí en el Perú tenemos, muy escasos por supuesto, pero tenemos ya un grupito, bueno, hasta la iglesia maradoniana la tenemos, ¿no? La iglesia de Maradona, que tenemos acá una sucursal también. Tenemos también grupos neopaganos, que son pequeños grupos que han incorporado, sin haber pisado suelo inglés, no tendrían por qué haberlo hecho tampoco, ¿no? Pero desde aquí, desde lo que son las bases fundamentales, de lo que es la modernidad y la tecnología de comunicación, han podido incorporar a los sistemas de creencias neopaganos que vienen de Inglaterra y que tenemos ya presentes aquí en Lima, ¿no? Entonces tenemos una especie de universo variopinto de estos grupos también que se van constituyendo. ¿Cómo es que llegan acá? ¿Cómo es que se nos hacen presente? A través, y ni qué decir, ¿verdad?, de los movimientos de seguidores de extraterrestres, que tienen también una parte fundamental. ¿Cómo entender esto? Porque nos llega en compactos simbólicos que el mercado se encarga de difundir a través de todas las tecnologías del marketing y de los mecanismos de difusión de lo que son los contenidos comerciales, ¿no? Entonces, no digo que estos estén determinados por el comercio o el sistema de mercado. El sistema de mercado se constituye en una base fundamental de globalizar la sociedad y de difundir con los elementos fundamentales del marketing y de todo lo que conocemos como parte del sistema de mercado en el neoliberalismo, estos elementos religiosos, ¿no? Entonces, debemos ver este resurgimiento religioso como parte de una dinámica de resacralización de la sociedad que encuentra en el mercado su más importante forma de difusión y de canalización y de difusión por todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene esta, digamos, búsqueda que la sociedad ha hecho de estos elementos religiosos para establecerlos como una parte fundamental del mundo moderno, o posmoderno más bien? La necesidad que tenemos los seres humanos de restablecer los vínculos como sujetos producidos entre esa decisión que se hizo entre nuestro cuerpo y nuestra mente por avance de la modernidad. Lo que ha sido la consecuencia de esa separación racional de entre nuestra, digamos, dimensión espiritual íntima, nuestra interioridad, y lo que es nuestra corporalidad externa, nuestra visión material de nosotros, que nos ha separado, ha hecho que nos separemos, ¿no? Y que nos veamos a sí mismos como ya no sujetos de una determinación existencial sagrada, sino más bien sujetos de una serie de fuerzas racionales, entendibles, de manera objetiva. Esa necesidad plantea el propósito de reconstruir ese vínculo, ¿no? Ese mismo vínculo que en otras circunstancias determinaba que haya seguridad emocional, seguridad existencial, porque se tenía muy claro cuál era el sentido de la vida. Voy apurando entonces para terminar esta presentación, señalando esto. Lo que vivimos ahora es un redescubrimiento del sujeto escindido de la necesidad que tiene de restablecer esa integridad cuerpo, mente, espíritu, cuerpo, racionalidad, subjetividad, dentro de lo que son estas formas religiosas que van a dar seguridad. Y ustedes ven, ¿verdad? Ustedes ven muchos de estos movimientos que nosotros vemos acá, no estoy generalizando, sería muy injusto hacerlo, pero muchos de estos movimientos tienen que ver con la manera como el sujeto dentro de una sociedad moderna o posmoderna necesita restablecer equilibrios emocionales, seguridades, resolver temas de angustia emocional. Tenemos Magicari, por ejemplo, tenemos, en fin, la gran cantidad de grupos pentecostales que aparecen como parte de los nuevos movimientos religiosos, los grupos de, en fin,
hay unos, bueno, no lo tengo presente en este momento, pero muchos de los grupos están encaminados a eso. El método Silva, ¿no?, de control mental, tiene que ver con una serie de necesidades sin resolver que la posmodernidad, en esa situación de total decisión de lo religioso, de lo que son las bases fundamentales de la vida social humana, ha provocado en los seres humanos. ¿Por qué piensan ustedes que en una sociedad como la nuestra hay una gran difusión de movimientos pentecostales que los respeto mucho porque sirven de canal de construcción de las identidades y del sentido de la vida para mucha gente, como ocurre en todo fenómeno religioso? Pero sin embargo, desde una cierta perspectiva, son movimientos que reordenan, restablecen, restituyen una suerte de equilibrio psicosomático en el cual los aspectos emocionales son muy determinantes, ¿no? Y muchos de estos grupos que reproducen las condiciones comunitarias de muy alta efervescencia emocional tienen la finalidad de restablecer una serie de procesos que han sido quebrados en esta época, ¿no? Bien, me quedan algunas cosas que yo quisiera más bien dejar de repente para el diálogo, para no excederme del tiempo. Entonces, Enrique, hasta aquí lo dejaría momentáneamente. Gracias, Pepe. Muy bien, ahora viene la parte de las preguntas. Si quieren las formulan por vía chat o vía, si tenemos tiempo, a viva voz. Vamos a ver, estamos llanos. Pepe es un experto, así que le pueden preguntar sobre cualquier grupo con nombre raro, ¿no? Entonces les puede absolver esas preguntas, porque es un experto, ¿no? Yo no sé esos nombres, o sea, carezco de esa sabiduría. Muy bien, vamos a ir al chat a ver si hay preguntas. Bienvenidos, ya. Ya, perfecto. Pepe, se dice que hay presencia islámica entre nosotros. ¿Cómo lo interpretas? También, porque es una gran religión, ¿no es cierto? El Islam. En tus clasificaciones, ¿cómo ves estos grupos iraníes o han hecho un mix, ¿no?, con ideas andinas? ¿No? Hay un imán en Magdalena, me parece, ¿no? Entonces están presentes, ¿no? Sí, están presentes. Gracias, Enrique, por la pregunta. Efectivamente, están presentes en el Perú. Sí, hay, me parece, dos mezquitas, una aquí en Lima y otra me parece, en provincia, no recuerdo exactamente dónde. En Tacna, Tacna. En Tacna, efectivamente. En Tacna está la otra mezquita. Sin embargo, aquí en el caso del Perú hay otra cuestión, ¿verdad?, que muestra cómo este tema no es adecuadamente tratado desde lo que son, digamos, o de lo que debería ser, el modo en que deberían ser tratados por parte de un Estado que pretende ser, digamos, cohesionador, un Estado que construya, digamos, unidad dentro de la diversidad. Y es lo que pasa, ¿no? Tenemos una constitución, en la constitución peruana tenemos una referencia a los movimientos religiosos que está muy sesgada por el lado de lo católico, ¿no?, del cristianismo católico. Sabemos que en el Perú ha habido un concordato que pone los términos de separación de la Iglesia y del Estado, y con ello, si bien es cierto, en teoría hay una separación de la Iglesia católica respecto de lo que es el funcionamiento del Estado, sin embargo tiene una cierta preeminencia dentro de la Constitución, ¿no? Yo lo veo eso desde un punto de vista un poco crítico, porque si bien es cierto, hay que reconocer la importancia histórica como lo mencioné hace un rato, que el catolicismo tiene en la formación del Perú, sitúa esa preeminencia en situación de desventaja a los otros grupos religiosos que hay en el Perú. Entonces, uno de ellos es justamente el de los musulmanes, ¿no?, que son grupos religiosos, pero que no son simplemente grupos religiosos, es parte de una minoría étnica en el Perú, que debería tener todo el reconocimiento de un Estado que pretenda ser íntegro y acogedor, no integrista, pero sí acogedor de todas las formas de diversidad que tiene dentro de su constitución, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una tradición histórica musulmana
que hace los esfuerzos por tratar de mantener su cultura religiosa en ese contexto. Digamos que ahí no estamos hablando de secta, estamos hablando de una religión que pretende, repito, mantener la continuidad de una tradición cultural histórica en un contexto que no es el suyo. Sin embargo, está sometida a una serie de restricciones para poder aparecer dentro de los registros oficiales del Estado como movimiento religioso, que obviamente no alcanza a cubrir. Empezando por la membresía, ¿no? El requisito que pone la Constitución, la legislación peruana para ser reconocido como un movimiento religioso es de algo así como 10.000 personas, creo, y no llegan precisamente a constituir esa cantidad. Después hay otro grupo que es la fe Bahá'í. La fe Bahá'í es de origen iraní, es una, no recuerdo exactamente la composición exacta, pero es un grupo de origen iraní que tiene muchas décadas en el Perú, ha tenido mucha influencia en el sur andino, en la zona de Puno, y tiene una afirmación muy grande allí. Tiene una radio local que, desde luego, no tiene mucho arraigo, porque es una zona más bien, Puno, como sabemos, es una zona rural, campesina, que está muy enmarcada dentro de las tradiciones del catolicismo popular, pero sin embargo la fe Bahá'í constituye la base de una comunidad que se ha creado en torno de una comunidad campesina, ¿no? Una comunidad local, que se ha construido sobre la base de esta iglesia, que es una iglesia, es una variante de una religión iraní. Muchas gracias, Pepe. Acá hay una pregunta curiosa. Buenas noches. Quería realizar la consulta. ¿Cómo se formó la iglesia maradoniense? Maradoniana. Yo creo que es parte. Bueno, el origen es en Buenos Aires, ¿no? El origen es en Argentina. Y hasta donde tengo entendido, y según lo que he tratado de transmitir ahora, lo digo así de la manera más fría, objetiva, podría ser, pero digamos, intentando hacer un análisis que nos permita entender esto. No todos los sectores de la sociedad acusan este deterioro en la construcción del sentido de la vida, de la pertenencia en términos religiosos. Hay determinados sectores que sí son más vulnerables, son más frágiles en esta posibilidad de construir el sentido de su existencia, y son justamente esos sectores los que demandan por todos los medios encontrar un sentido a su existencia, más allá del simple consenso secular, más allá de esa simple inserción secular en un conjunto de relaciones sociales que finalmente no le da el sentido de la vida. Y lo que ocurre en este caso en la iglesia esta maradoniana es que, bueno, se hizo con Maradona en vida. No hace sino reflejar esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda, porque han construido una suerte de universo religioso que tiene todos los elementos de una iglesia normal, pero que, digamos, es una iglesia. Lo pusieron a Maradona en vida como el Dios supremo. Hay oraciones, hay ritos, se celebran matrimonios en función de este credo, y constituye eso, ¿no? O sea, la forma no interesa. Lo que interesa es la función, la finalidad y el propósito con el cual se realizan estas prácticas. Y el propósito es fundamentalmente construir un sentido de la vida, que lo encuentran a través de esta reproducción cuasi religiosa de elementos que no lo son, pero que tienen un sentido religioso. Y bueno, eso se ha trasladado acá. El asunto que si se trasladan a un lugar a otro, ¿verdad? ¿Y por qué persisten? No debemos verlo como una cuestión de moda. Si persisten es porque responde a ciertas necesidades, porque cumple ciertas funciones. Y esas funciones son, entre muchas otras, la de dar sentido a la existencia. Gracias, Pepe. Ahora hay una pregunta. ¿Considera que hay alguna secta problemática acá en el Perú? ¿Hay alguna que esté creando disturbios? Ese es parte de lo que constituye el grupo de los nuevos movimientos religiosos o sectas como objeto de estudio, ¿no? Es un fenómeno, están allí, están presentes. Es una parte de la realidad, más visible, menos visible, con ciertos extremos como esto de la iglesia maradoniana, pero es una parte de la realidad. Y como parte de la realidad,
reclaman la mayor objetividad posible para poderlo entender en la medida de su realidad, ¿no? Entonces, cuando vemos como fuente de problema a una agrupación determinada de carácter religioso, en realidad estamos haciendo una especie de extrapolación, estamos haciendo una especie de construcción de una alteridad. Y una alteridad se construye frente a lo extraño, pero que es similar a mí, se construye por oposición, ¿no? Ese sujeto es un alter mío, es decir, es alguien que es parecido a mí me relaciono con él, pero es diferente a mí. Y yo le atribuyo todas las características que yo tengo, pero se las atribuyo por oposición. Entonces, si yo soy tranquilo, pertenezco a una iglesia ordenada, el otro va a pertenecer a una agrupación religiosa desordenada. Si yo más bien planteo soluciones dentro de mi sistema religioso, el otro va a tender a plantear más bien problemas. No sé si me dejo entender. Yo creo que cuando se enfrenta uno a un fenómeno como el de las distintas religiones, debemos verla desde el punto de vista objetivo, ¿no? Y tratar de entenderlas en cuanto cumplen una determinada función para aquellos que utilizan estos sistemas religiosos. Y lo que yo personalmente veo es que con todas sus contradicciones, excentricidades, dificultades de poder ser, digamos, visto de manera coherente, podríamos decirlo así, más allá de todas esas subjetividades, cada grupo existe porque desempeña y desarrolla funciones que son vitales para los que participan en ella, ¿no? Entonces, yo no diría más bien que plantean problemas, plantean más bien soluciones para la gente que participa en eso. Y lo que nosotros hemos tratado de mostrar esta tarde ha sido justamente eso, ¿no? Que las condiciones de modernidad y posmodernidad generan un deterioro en el sentido de la vida. Y la gente encuentra en estos grupos el sentido de la vida. Algunos grupos, como por ejemplo lo que hoy se conoce como la familia, que antes eran los niños de Dios, los niños de Dios han tenido problemas en todas partes en el mundo, en el Perú inclusive, ¿no? Han tenido problemas legales por la manera como se interpretó la dinámica bajo la cual interpretaban el amor de Dios dentro de la comunidad, que implicaba toda una serie de trato sexual entre gente de distintas, todos emparentados, de distintas edades, con una total y absoluta liberalidad. Eso fue una fuente de problemas. Visto desde la perspectiva, lo que estoy diciendo de repente es muy osado y de repente lo digo sin ánimo de crear polémica. Solamente me sitúo en la perspectiva de un grupo que permite construir un sentido de la vida para quienes participan en esa realidad, ¿no? Entonces yo no diría que hay grupos problemáticos o no problemáticos. Eso tiene que ver con la manera como se les ve desde fuera. Y normalmente lo que se hace es recurrir a fuentes que no son las apropiadas para intentar definir y caracterizar estos grupos, ¿no? Se pide opinión más bien a agentes pastorales, se pide opinión digamos, no estoy, digamos, a ver, con todo respeto lo digo, no estoy eh, criticando o cuestionando, pero digamos se recurre muchas veces a fuentes que no son las adecuadas para definir estos temas. Y siempre se lo hace a través de subjetividades o de miradas distorsionadas. Muy bien, gracias. Tengo una pregunta de parte, Pepe. A ver. Los israelitas del nuevo pacto han entrado en política, ahora no han salido elegidos. Eso significaría que los israelitas que tuvieron tanto éxito, ¿no? Con muchos representantes, están, digamos, han perdido adeptos, han perdido importancia. ¿Cómo lo juzgas tú? Porque ellos se han unido religión y política, ¿no es cierto? Sí. Desde el inicio, porque era un movimiento mesiánico, un movimiento con un mensaje determinado, y entonces ahora, al no salir elegidos, ¿no? En estas últimas elecciones, es como una marcha atrás, ¿no? Como que no se están afirmando con sus seguidores. ¿Cómo lo ves tú? O más bien, ¿crees que ellos hayan dicho no participamos o no importa que no hay... Han hecho propaganda, o sea, Sí, que sí les interesaba. sí. ¿Qué ocurre con estos partidos que son vencidos o que no son tomados en cuenta?
Y yo creo que hay que distinguir, ¿no? Lo que muy bien dices, señalas como una hipótesis, de lo que es efectivamente lo que ha ocurrido con el caso de los israelitas. Yo creo que sigue siendo un grupo sólido, fuerte, que tiene muy clara su línea política y que al mismo tiempo se fortalece por la condición étnica de la cual se constituye, sobre la cual se constituye, ¿no? Es decir, hay mucha coherencia, hay mucho reconocimiento de la identidad étnica compartida dentro del movimiento israelita, y yo creo que eso es fundamental. Y esa es una base muy importante sobre la que siempre ha construido su dinámica y experiencia religiosa, ¿no? Lo que más bien yo percibo que está ocurriendo con los israelitas a partir de estas últimas elecciones es que, obviamente, no es solamente esa capacidad de cohesión, de unidad que siempre han tenido los israelitas para fusionar la política con la religión dentro de su constitución, sino que estamos viendo ahora cómo la sociedad, el resto de la sociedad nacional, los ha percibido luego del papel tan, podríamos decir, desventajoso que desarrollaron y que los colocó en una posición desventajosa frente a la crítica del resto de la sociedad y de los grupos políticos en los últimos acontecimientos del Congreso pasado, ¿no? Cuando apoyaron todo lo que significó este quiebre de la democracia con la vacancia del presidente Vizcarra y la posición de Merino, que yo creo que con toda, yo creo que la situación de los israelitas se explica ahora en términos de esa eh, desventaja en la que se colocó por haber apoyado ese proceso político interno peruano, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido determinante. Ni la propia capacidad de arrastre de votos que tiene el propio grupo probablemente hubiese dado para poder eh, elevarlos como una fuerza política competitiva en este momento. Pero yo sí personalmente pienso que ahí está potencialmente un grupo con un carácter político muy sólido, con bases étnicas, y que, si no es ahora, en algún momento, ¿verdad?, reconstruirá sus formas. Y yo creo que ahora, ¿no?, con esta nueva posibilidad que se abre en el Perú de un gobierno más popular, yo creo que por ahí de repente va a tener otra mayor participación y reconocimiento popular el movimiento israelita. Muchas gracias, Pepe. A ver, la última pregunta, nadie se anima, es la última. Hoy a Pepe lo hemos cansado, hemos abusado de su tiempo. No, no hay preguntas. Pepe, te estamos muy agradecidos. El sistema de bibliotecas de la Universidad San Ignacio de Loyola, modo USIL de la Universidad San Ignacio de Loyola, la universidad, y esta es una reunión eminentemente de estudiantes y profesores, ¿no?, que libremente venimos a aprender y a disfrutar cada jueves de diferentes temas, ¿no? Mañana tendremos un recital poético, así que quedan cordialmente invitados. A las 4 el doctor Real leerá sus poemas. Como ves, estamos un poco dando un baño de cultura porque lo necesitamos en medio de la zozobra nacional. No podemos decir que estamos bailando, sino que hay inquietudes, pero también queremos formarnos y queremos darte las gracias de haber compartido todas tus investigaciones, porque aquello que nos has sintetizado son producto de toda una carrera universitaria de investigación seria y de artículos serios que has publicado en prestigiosas revistas. Buenas noches, Pepe, y muchas gracias. Gracias a todos Muchas por gracias. estar con nosotros. Gracias, Susana. Gracias, Michael. Gracias, Mónica, por habernos apoyado. Y con ustedes hasta el próximo, hasta mañana, si quieren. Chao, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Quique. Agradecidos. A ustedes, muchas gracias, muy amable.